Artistas como Botticelli, Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel no salieron de la nada. ¿Qué fue el Renacimiento? En este video hablaremos tanto de la arquitectura, pintura y escultura, como del contexto y las ideas renacentistas. Aviso importante. El siguiente video contiene información relevante acerca de la época del Renacimiento, la cual fue extraída del podcast El origen del Renacimiento. Por Fernando Díaz Villanueva. El Renacimiento es un término historiográfico que surge en el siglo XVI, pero, hasta el siglo XIX adquiere plena identidad y de aquí una serie de obras artísticas que tratan de recuperar las formas del Imperio Romano. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI aproximadamente, y que se caracterizó por inspirarse e intentar revivir elementos de la antigüedad clásica griega y romana. Su cuna fue Florencia, luego se extendió por el resto de Italia, y terminó influyendo prácticamente en toda Europa. Se toma como punto de partida la Escuela de Atenas, donde comienzan los problemas con el Renacimiento, y esa visión humanista, antropocéntrica, que se explica en la mayor parte de los manuales sobre el tema. Sobre todo, cuando desde la obra del historiador suizo del siglo XIX, Jacob Burckhardt, publicada en 1860, se consideró que el Renacimiento no solo era una creación artística, sino toda una forma de vida, cultural, social, política, que animó la Italia del siglo XV y la Europa occidental de comienzos del siglo XVI. El Renacimiento tiene un gran origen político y nace por voluntad de este mismo, por ese deseo de querer distinguirse de los bárbaros imperiales, no de los romanos. Algunos puntos importantes son: en esta época, comienza a funcionar el arte clásico en Roma cuando se pinta la Capilla Sistina. Para el año de 1480, se tuvieron dudas de cómo manejar el mundo clásico, y se siguieron aferrando al mundo medieval. El rey reconstruye una auténtica capital imperial, empezando por el edificio más significativo, que es el Vaticano. Lo primero que viene a la mente al hablar del Renacimiento es el arte, y es cierto que implicó avances técnicos muy importantes, y definió una idea de belleza con la que todos los movimientos posteriores han tenido que cargar, sea para intentar conseguirla, o para discutirla incluso en la actualidad. La pintura romana había sido un misterio hasta el siglo XVIII, pues se consideraba peor que la escultura. De hecho, es difícil encontrar una pintura de esos tiempos. Al momento de crear alguna obra de pintura, era bastante difícil, pues se tenía que inventar todo: técnicas, pinturas, materiales, cosas que hoy en día nos resulta muy sencillo de realizar y /diagonal o copiar. Todas estas obras creadas en el Renacimiento se concentran en la religión cristiana, que era el auge de la época. El 99% de las obras son obras religiosas católicas. En las pinturas, resaltaba sobre todo el uso de los caballos, pues se consideraba que estos brindaban cierta profundidad a la obra. Lo más difícil y más valorado de estas pinturas fue el saber aplicar la técnica de profundidad, para así darle tridimensionalidad. Las esculturas del Renacimiento son consideradas figurativas, hermosas e idealistas, comparadas con las de la Edad Media, que aunque eran proporcionales, y se podía reconocer a la persona esculpida, no eran tan realistas como las renacentistas, las cuales ya aplicaban nuevas técnicas y materiales. También, se resalta en estas obras, el que se esculpía a personas desnudas, lo cual, más allá de lo bello y de la naturaleza de cómo Dios nos trajo al mundo, es considerado todo un reto para el escultor. La mayor parte del repertorio artístico del Renacimiento ignora completamente la independencia y soberanía de cada individuo, y se concentra más en el cristianismo, personajes bíblicos. En la arquitectura, las principales obras que se realizaron
en este periodo son obras religiosas, tales como las iglesias, capillas, mausoleos, sacristías, templos. Habiendo visto la teoría de lo que fue el arte renacentista, a continuación, presentaremos algunos ejemplos de las obras de dicho periodo. Primera obra renacentista. Puertas del Bautisterio de la Catedral de Florencia del año 1401. Es la primera obra, pues se hace un concurso para saber quién lo hará. La religiosidad del mundo europeo del siglo XV, XVI y XVII era muy profunda e impregnaba todos los aspectos de la sociedad. El arte se lo podían permitir solo pocas personas, los cuales fueron los autores de estas obras. Todas las obras plásticas son cristianas. Incluso la arquitectura estaba influenciada por la religión. Por ejemplo, las iglesias, mausoleos, cristianas, capillas, León Bautista, Albertí, fachada albertiana. A partir de la obra de Vitruvio, se establece que hay una forma correcta de hacer arte. Lo que hace Albertí es tomar la obra de Vitruvio y le pone valor. Incluso se empezó a considerar que el crear manuales era una obsesión. Bueno, pues vamos a ir terminando ya y vamos a ir terminando con una obra que nos va a recomendar Alberto. Si tú tuvieras que resumir el Renacimiento, el italiano, obviamente, ya veremos más adelante en otro programa el Renacimiento en otros lugares de Europa, si tuvieras que resumirlo en una sola obra, da igual que sea arquitectónica, escultórica o pictórica, ¿cuál escogerías? Pues bueno, al hilo de como he estado hablando, escogería un conjunto de obras que son las estancias vaticanas pintadas por Rafael. Tú lo contabas en la introducción, hay una obra de esas estancias vaticanas que es muy conocida, que es la Escuela de Atenas, que se ha convertido en todo un símbolo de qué es el Renacimiento. Porque de repente, en mitad del Vaticano, encontramos que hay un papa, Julio II, que le encarga a uno de sus pintores de cámara, a Rafael Sanzio, que le pinte en sus habitaciones nada más y nada menos que la Escuela de Atenas con la representación de los más insignes filósofos, no solo del mundo griego, porque por ahí andas también suelto a Averroes, o del mundo romano. Entonces, claro, esa es la demostración final de que el Renacimiento es, sobre todo, mundo clásico, vuelta al hombre, filosofía, rechazo a la teología y demás. Esa es una de las mayores mentiras que nos han podido contar en historia del arte. Las estancias vaticanas pintadas por Rafael para Julio II son 4 habitaciones. La Escuela de Atenas está en la primera, en el proceso como se recorría, que es una de las más pequeñas. Es uno de los muros, hay otros 3 muros y está el techo. Luego hay una habitación 2, habitación 3, una habitación 4, con sus 4 muros y su techo. Bien. Si hacemos un cálculo, junto con la Escuela de Atenas, enfrente también hay una pintura del Parnaso, también del mundo clásico. Viene a ser, en metros lineales, viene a ser algo así como el 9% de las pinturas de las estancias vaticanas son estas 2 del mundo mitológico clásico. El resto son pinturas que cantan al mundo cristiano y sobre todo al poder de los papas. Incluso terminando con una interesantísima, que es la donación de Constantino. O sea, la última gran pintura, la pintura más grande que en las estancias vaticanas, las 2 pinturas más grandes son el bautismo de Constantino y la donación de Constantino de Roma a los papas. Entonces, no es en la Escuela de Atenas significativo del programa que estaba defendiendo Julio II. Julio II dice, partiendo y reconociendo que estos clásicos decían cosas interesantes, lo que realmente tiene valor son las siguientes 3 estancias hasta la última, que es esa donación de Constantino, donde el que tiene el poder es el Papa, que es el representante de Jesús en la tierra, de este mundo cristiano católico.
Lo curioso está en que en los libros de historia del arte te van a enseñar siempre la escuela de Atenas, jamás te van a enseñar las 4 estancias, jamás te van a explicar el programa iconográfico de las 4 estancias, jamás te van a enseñar la donación de Constantino. Entonces te vas a quedar con la paja de que esto es un mundo humanista, de personas libres. Y con que Platón piensan, levantando el dedo. Y con Platón levantando el dedo. Ese dedo interesantísimo que en realidad Rafael le hace un pequeño homenaje al dedo que había hecho Miguel Ángel en la bóveda. En la capilla Sixtina. En la bóveda. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya vamos a dar por concluida esta contrahistoria, dedicada al Renacimiento. Espero que, como os decía al principio, el abrelatas de Alberto, el abrementes de Alberto haya funcionado, haya operado su magia y os hayan quedado por lo menos algunas cuantas cosas claras. Espero que os haya gustado. Alberto, ya puedes decir adiós a tus fans, que sabes que se cuentan por millares. Bien, yo sé que tu tendencia a exagerar es conocida y manifiesta. No, yo no te exagero, ahí están los comentarios. Te no hacen más que echarte flores, lo cual tampoco es extraño. Como información adicional, para complementar, mostraremos algunos datos relevantes de la época. La educación renacentista preparó la formación del hombre burgués. De ahí que esa educación no llegara a las masas populares. C. Caracterizaba por el elitismo, por el individualismo liberal. Concernía principalmente al clero, a la nobleza y a la burguesía naciente. Los principales educadores renacentistas fueron Vittorino da Feltri, 1378 a 1446, italiano y humanista cristiano, proponía una educación individualizada, el autogobierno de los alumnos, la emulación. Habría sido la primera escuela nueva, que se desarrollaría más tarde en los siglos XIX y XX. Michel de Montaigne, 1553 a 1592. Repudió la erudición confusa y la disciplina escolástica, criticó a Rabelais por su enciclopedismo. Los profesores deberían tener la cabeza bien puesta antes que proveerla de ciencia. Los niños deben aprender lo que tendrán que hacer cuando sean adultos. Francois Rabelais, 1483 a 1553, médico y fraile franciscano, criticó el formalismo de la educación escolástica, excesivamente influida por los libros. En resumen, se pueden destacar los siguientes puntos. Las principales ideas que inspiraban a los artistas renacentistas eran sobre todo una búsqueda de recuperar el arte de la antigüedad, un marcado interés por la figura humana, a la cual se le dio mucha importancia, una búsqueda de un mayor realismo intentando crear obras fieles a la naturaleza, y por último, la creencia en una belleza ideal que deseaban alcanzar. Para concretar esas ideas, comenzaron por estudiar los modelos de la antigüedad que tenían a su disposición. En el caso de la arquitectura y la escultura, esto fue más sencillo. Por otro lado, la pintura tuvo que inspirarse de forma indirecta, porque casi no se conservaban obras. La búsqueda de poder reproducir la realidad de forma fiel implicó para los artistas estudiar la naturaleza. No buscaban solo copiar la naturaleza, sino que creían que el arte permitía elevarla, así que la reprodujeron de forma idealizada, modificando las formas y proporciones, buscando por ejemplo la simetría.